Buenas a todos, bienvenidos a este espacio Ciencia Humboldt, donde hemos querido poner desde el Instituto Humboldt a disposición de toda la comunidad científica del mundo y la comunidad en general, charlas del más alto nivel científico de investigadoras e investigadores que nos visitan, así como de investigadoras e investigadores locales de nuestra institución. Esta es la segunda entrega, muy relacionada con nuestra primera entrega, que fue sobre morfometría geométrica, y una pequeña probadita de su relación con la bioacústica. En este momento tenemos acá a la doctora María Cristina Maxuini, investigadora de la Universidad Veracruzana de México, quien nos va a ahondar muchísimo más en ese tema y los dejo con ella. Entonces, muchísimas gracias por asistir y nos veremos dentro de un mes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias al Instituto Humboldt por aceptarnos, a mi colega Sandra Ospina y yo, para realizar, primeramente en estos días hemos estado haciendo unas revisiones de cráneos y pues tenemos la fortuna de ser invitadas por este instituto para platicar un poco del trabajo que realizamos. ¿Le puedes poner a la presentación, por favor? Muchas gracias. Sí. Bueno, voy a hablar muy brevemente de un esfuerzo que se está realizando realmente en todo el mundo por tener información acústica de los murciélagos pues a nivel global. Como vemos aquí y sabemos, estamos en uno de los países más biodiversos aquí en Colombia, pues los murciélagos son un grupo también muy diverso. Presentan diferentes características craneales, diferentes formas de oreja, de hoja nasal cuando tienen o de nariz, y estas estructuras están muy relacionadas con la ecolocalización. Este sistema que utilizan varios animales, incluyendo los murciélagos, para emitir vocalizaciones muchas veces ultrasónicas, es decir, fuera de nuestro rango auditivo, pero que ellos perfectamente pueden emitir y reconocer su propio eco, y al reconocer este eco pueden discriminar si se encuentran en algún ambiente en particular, la presencia obviamente de presas, discriminar entre las diferentes presas y localizar sus refugios, etcétera, ¿no? Reconocer a sus propias crías, etcétera. Entonces utilizan ese sistema, y ese sistema pues desde los 50 más o menos, vamos a decir de manera muy general, ha sido más estudiado, tanto en Europa como en Estados Unidos empezó a hacer investigación sobre la ecolocalización. Ahora ya tenemos trabajos muy completos, pero todavía estamos con la necesidad de conocer mucho más sobre cómo ecolocalizan con lo que nosotros llamamos en su fase de búsqueda, en el caso de los murciélagos, que emiten estas vocalizaciones ultrasónicas, el llamado más útil para el reconocimiento a nivel especie es este llamado que tenemos cuando están buscando el alimento, y se conoce un pulso en fase de búsqueda, un llamado en fase de búsqueda. Entonces estos pulsos, como estos artículos de Kirsten Young que tenemos aquí, nos permiten clasificar o categorizar a las diferentes especies con la frecuencia y en la duración que tiene estas emisiones en fase de búsqueda. Y estas pues integran bibliotecas, en este caso a nivel familia, en este caso tenemos a la familia Embalonuridae y ahí a la Moloside, que son sumamente útiles para nosotros para poder saber ahora sí que qué especie se encuentra ahí cuando realizamos estudios de acústica en diferentes paisajes, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces me han preguntado, ¿no? ¿Por qué es importante conocer los sonidos de los murciélagos, ¿no? Así como es importante conocer, obviamente, pienso, ¿no? Los sonidos de diferentes especies, de aves, de ranas, etcétera. Pues los murciélagos también forman parte de esta biodiversidad, y cada vez conocemos más que los murciélagos son importantísimos partes de las cadenas tróficas, realizan diferentes funciones en los ecosistemas que son vitales, como la polinización, la dispersión de semillas, el control de plagas, un aspecto súper importante y que estamos dándonos cuenta ahora con esta situación que están viviendo los murciélagos norteamericanos de la enfermedad del White Nose Syndrome,
y estamos teniendo estos datos muy dramáticos de cómo se están perdiendo las poblaciones en diferentes estados de Estados Unidos y condados de Canadá, y qué relación tiene con esa pérdida de las poblaciones con la presencia de mayor cantidad de plagas. Entonces, sabemos que los papeles que tienen en los ecosistemas son importantísimos y por lo tanto necesitamos también conocer como parte de esta biodiversidad sus cantos, porque tienen utilidades muy prácticas, como vamos a ver. Una de ellas, pues, es el reconocimiento de nuevas especies, ¿no? Conforme conocemos los llamados de colocalización de las especies, podemos ir a determinado hábitat y darnos cuenta que a lo mejor un llamado que estamos registrando es de una especie que no conocemos o que no estaba reconocida su distribución en esa zona. Entonces, eso también es muy importante. Este es el ejemplo de 2 especies en Reino Unido que se estudiaron en diferentes partes de Europa, pero que llamó la atención primeramente que el canto de una de estas especies, que luego se supo que era una especie diferente, era 10 kilohertz más arriba de lo típico que conocían al Pipistrellus pipistrellus. Y posteriormente, el llamado también lo que detona, en la investigación a nivel molecular, y se dan cuenta que en efecto ese murciélago que ecolocalizaba 10 kilohertz arriba, pues era una especie nueva, ¿no? Reconocida ya con trabajos moleculares. Este es otro artículo que fue publicado hace ya varios años, en donde en Brasil reconocen la presencia de otros Acropteryx, ¿no? Sabemos que no es Leptura, sabemos que no es Villignata, pero es otra cosa que no teníamos registrado aquí, ¿no? Entonces, hay particularmente algunas especies de murciélagos insectívoros que son sumamente esquivos en las redes. Y si utilizamos detectores ultrasónicos, nos podemos dar cuenta que están ahí prácticamente todas las noches, ¿no? Hay especies de molósidos y esta familia, la Emballonuridae, es sumamente esquiva de las redes. Entonces, los Emballonuridae no es sorpresa, ¿no? Que, bueno, sí es un poco sorprendente, pero no es tanto cuando ya los vamos conociendo y nos damos cuenta que están ahí cada noche, pero que prácticamente es muy difícil atraparlos, ¿no? Conocerlos. Los sonidos de las especies pues también nos ayudan a darnos cuenta pues cuánta diversidad nos estamos perdiendo. Este es un ejercicio que realicé yo durante el doctorado en una comparativa de cuando vas con toda una serie de dispositivos para atrapar murciélagos. En este caso yo utilicé las típicas redes de niebla, redes en dosel, una red en dosel, solo pude poner una trampa ARPA, y aún así con todos estos dispositivos pues perdía el 30% de las especies, porque estas son muy buenas detectando las redes, ¿no? Los dispositivos para atraparlas. Y en general otros trabajos de colegas también han mostrado que con los sonidos, con las vocalizaciones que emiten los murciélagos, podemos incrementar enormemente la diversidad. Este trabajo muy bonito de Sergio Estrada en Barro Colorado también, donde estudió en esta zona inundada cercana al Smithsoniano diferentes sitios, islas que han quedado pues ya inundadas, ¿no? Por el Canal de Panamá, islas cercanas a tierra firme, lejanas a tierra firme, islas chicas, islas grandes, y poder ir determinando cómo las especies se van o no adaptando a esta situación. Cuáles especies sí se animan a volar lejos, cuáles no, porque eso también nos pone en un contexto de qué pasaría en un paisaje que se empieza a fragmentar mucho más, ¿no? Cuáles especies van a ser las más sensibles, las que no se animen a volar muy lejos, y cuáles, pues francamente, pues no les afecta mucho. En los últimos años, la acústica, la bioacústica, ha incrementado enormemente su desarrollo, y el tecnológico es muy importante. Y esta compañía, por ejemplo, ha explorado estos dispositivos, AudioMod, que son pues de muy bajo costo, ¿no? Este más o menos anda por los $94. Esto contrasta con algunos otros detectores ultrasónicos que son de muy buena calidad, pero que pues muchas veces no podemos adquirir porque no tenemos financiamientos, ¿no? Entonces, esto ha abierto una enorme ventana para explorar un montón de aspectos. Aspectos obviamente de biodiversidad,
aspectos. Se han hecho pruebas, por ejemplo, de colocar audiomods en lugares para detectar disparos de armas y poder saber cómo están aspectos de cacería en zonas, por ejemplo, en Belice, y pues los paisajes auditivos que ya hemos estado escuchando y que aquí en Humboldt obviamente les interesa mucho conocer, abordar, estudiar, pues también se pueden grabar o almacenar en estos dispositivos que son pues muy pequeños y de muy bajo costo. Entonces estamos incrementando la tecnología y con esa tecnología acústica estamos pudiendo conocer un montón de cosas, como los trabajos que ha realizado Yossi Jovel con unos micrófonos, ahora sí que micrófonos, súper pequeños que se les pueden colocar a los murciélagos en vuelo y que están respondiendo muchísimas preguntas ecológicas, conductuales. Por ejemplo, este murciélago del que mi colega Sandra Ospina ha hablado, que es el murciélago pescador, es un murciélago que tenemos en México y que tiene poblaciones en reproducción justo ahorita en mayo. Pues pueden ser objeto, o fueron objeto de la colocación de estos micrófonos, junto, pareado con un GPS, y te permite perfectamente conocer, bueno, dónde está volando, en dónde está comiendo, porque las llamadas ultrasónicas también registran esos conocidos trenes de alimentación que te permiten determinar en qué zonas, particularmente muy interesante en esta zona que es el mar abierto. Este murciélago es el único que pesca en mar abierto. ¿De qué manera los murciélagos pueden reconocer en este mar abierto los bancos de peces e ir por ellos, ¿no? Y también se supo que hay una comunicación con específicos en vuelo que ayuda en muchas ocasiones a dirigir el vuelo del murciélago para ir a algún sitio específico a buscar este alimento. Entonces, la comunicación entre individuos de la misma especie o la comunicación o el encuentro con otras especies en vuelo se pueden registrar con estos detectores ultrasónicos colocados ahora en los murciélagos. Entonces, vemos que el avance está permitiendo pues conocer un montón de aspectos. La acústica también de los murciélagos es muy importante estudiarla, particularmente lo enfatizo en países latinoamericanos porque el crecimiento de la instalación de granjas o de eólicas, como le llamamos, de parques eólicos, así les llamamos en México, ha ido en aumento. Y se sabe que hay especies particularmente sensibles a chocar. Todavía, vuelvo a insistir, siempre hago este comentario, como un murciélago puede encontrar un mosquito y no puede haber un aspa tan grande, ¿no? Bueno, hay muchas teorías de por qué colisionan los murciélagos con estas aspas, pero bueno, todavía se sigue investigando y todavía no existe la razón específica. Se hablaba de que entraba en un campo que se formaba con el movimiento de las eólicas y que era como succionado a él. Se habla también del reflejo de las aspas muy lisas, les puede reflejar como le reflejaría una superficie como agua, entonces esto puede ser que los atraiga a estas aspas pensando que es una superficie donde van a tomar y en estos momentos chocan. Pero lo que es una realidad, también se ha hablado de que los más afectados son migratorios, entonces, ¿de qué manera a lo mejor para ahorrar un poco de energía, vamos a decir, desconectan de alguna manera un poco su ecolocalización todo el tiempo? O sea, se ha sugerido esto y eso hace que colisionen. Lo que es una realidad es de que también, así como esta enfermedad del White Nose Syndrome, las eólicas en muchos países son una razón por la cual están declinando o perdiéndose muchas poblaciones de murciélagos. Bueno, esto salió la semana pasada, como esta empresa que le puede buscar siempre la oportunidad al negocio, ha podido desarrollar estos micrófonos, 2 micrófonos independientes que van a registrar llamadas ultrasónicas de murciélagos y mandar obviamente la señal o mandar estos sonidos que digamos que los ahuyentan, o bien mandar la señal que sí la tienen muy clara algunas granjas eólicas en otros países de párense, párense, ahorita vienen murciélagos migratorios porque ya empieza a detectar estos cantos. Pero si no conociéramos cómo hacen estos cantos, si no tuviéramos bien claro cómo es la llamada de colocalización de la Ciurus
Cinereus o la Ciurus franci, que son especies que colisionan típicamente en Estados Unidos y Canadá, pues sería más difícil mandar estas señales, ¿no? Entonces, las bibliotecas y el estudio acústico, pues ha ido avanzando, pero todavía, esta es una revisión que hicimos de cómo es el estado del arte, vamos a decir, de la acústica, particularmente enfocada a lo que se ha hecho desde la Sociedad Norteamericana de Murciélagos, que es finalmente quienes, junto con algunos holandeses, etcétera, inician el trabajo acústico, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido avanzando en términos del hardware, del análisis acústico y pues de los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, las bibliotecas acústicas pues son esenciales. Hace muchos años teníamos algunas de estas, ya no existen en ninguna de estas, pero fueron como las primeras que surgieron y que para nosotros que empezábamos a estudiar acústica eran así como el oasis, ¿no? Voy a ver a quién se parece mi murciélago que estoy grabando. Pero bueno, poco a poco fueron desapareciendo por razones que desconozco. Sin embargo, existen algunas otras muy activas, ahorita les voy a decir las más activas, que todavía funcionan, ¿no? Los británicos han hecho, y irlandeses, John Ross, que ha estado trabajando los dos, ha hecho mucho esfuerzo por publicar libros. También en Inglaterra hay repositorios como el que tiene Gareth Jones en la Universidad de Bristol, y muchos otros colegas que también tienen sus propias bibliotecas de murciélagos ingleses, bueno, británicos. Avisoft, que es otra compañía que vende equipo de muy alta calidad, particularmente para hacer experimentación, no es económico, pero es muy bueno en términos de la calidad que tiene. También tiene un repositorio de diferentes señales acústicas de diferentes grupos biológicos, así que vale la pena también. Esta iniciativa salió apenas el año pasado, KiroVox. KiroVox, que es un repositorio de llamadas. Hasta ahorita, la mayor parte de las llamadas que tiene KiroVox, impulsado por Tegan Kingston y otros colegas, es de murciélagos asiáticos, básicamente, y algunos europeos. Pero obviamente ellos están abiertos a que todos nosotros en Centroamérica, Sudamérica y en Norteamérica, donde estamos nosotros en México, compartamos las llamadas. Entonces, mientras más repositorios haya, no importa que se repita en la grabación, es importante tenerla en diferentes plataformas. Y esta, pues, es una, pues, la verdad, muy, muy buena. Y también en este continente y particularmente en Sudamérica se han empezado a hacer muchos esfuerzos por tener documentada cómo es la diversidad de señales acústicas de los murciélagos. Este es un esfuerzo publicado en Teria en el 2013 de Ecuador, en donde en un par de años que habían empezado a grabar, desde el 2010 al 12 más o menos, lograron hacer un compendio de 28 especies de 7 familias y nos presentan ahí el listado y hablan de compartir también estos llamados, hacerlos disponibles. Este libro, que es hermosísimo en su diseño, en su fotografía, de Adrià López Baucels, tiene en la parte, después de la descripción de las especies y sus características físicas y ecológicas, en la parte de atrás tiene una clave de llamados de colocalización, también abierto al público, y es precioso este libro, muy recomendado. Hace un poquito menos de años salió también trabajo de colegas brasileiros, con Adriana Arias Aguilar como primera autora, en donde también hace una biblioteca de llamados de las especies de Brasil. Y recientemente aquí obviamente está este esfuerzo de Colombia, que está trabajando muy arduamente. Publicaron este documento en donde pues básicamente ponen los lineamientos que quieren utilizar para hacer su biblioteca, y pues sé que están trabajando muy arduamente. Entonces, tenemos diferentes países trabajando, y esto es sumamente importante para, por ejemplo, para nuestra investigación en México, porque como sabemos, muchas de las especies que tenemos en Norteamérica, en México, se comparten con ustedes.
de qué manera cambian los llamados de colocalización de las especies que tienen una amplia distribución. Para empezar, ¿son una sola especie o son varias especies? Que ya sabemos que cada vez más estos análisis, particularmente cuando ya tenemos lo molecular, te dicen aquí hay otra cosa. En México, antes de que hiciéramos ONOSOT, se hizo una pequeña revisión de lo que se tenía y pues en realidad teníamos, aunque pueda sonar muy bien, mucho, 58 trabajos, no lo son, no son tantos trabajos. Y teníamos 49 apenas especies descritas en México de las 130, más o menos 140, 140, probablemente ahora 147 y 48 que vamos a incluir con el trabajo que ahorita les voy a platicar también. Y particularmente los mormópidos, quizás por esta facilidad luego de capturarlos en refugios, etcétera, eran de la familia más representada. Hay mucha ignorancia en términos de la identidad de muchas grabaciones que tenemos. Se tienen muchas veces que dejar a nivel de fonotipo porque pues no podemos saber a ciencia cierta a quién le pertenece. Y el 25% de estas especies, importantísimo, solo había sido descrita una vez. Y esto obviamente nos pone otra vez en la necesidad de tener más representación de llamados acústicos de las especies en diferentes partes de México por todo lo que eso implica. Y cuando hicimos esta pequeña revisión, vemos que pues el norte de México particularmente había sido acústicamente ignorado. Fue, digamos, que la primera biblioteca que tuvo lugar en México ya, en particular. Había otras que tenían algunas especies mexicanas y alguna localidad de México, pero realmente esta es la primera publicación de Jens Raidel, que lamentablemente falleció el año pasado, pero él fue uno de los primeros impulsores de la bioacústica de murciélagos, particularmente en México, ¿no? Y Verónica Zamora, una colega que realizó su doctorado con la investigadora Kate Jones, se dio a la tarea precisamente de tratar de muestrear un poquito más en el norte. Este trabajo lo publicamos pues en el 2016 y fue resultado de su tesis doctoral en donde pues yo tuve la oportunidad de contribuir básicamente con las llamadas del sur de México, ¿no? Tuvimos algunas carencias, hay por ejemplo varias especies que no fueron posiblemente, no se pudo colectar en México y se utilizaron datos acústicos de Centroamérica, por ejemplo, de datos que tenía Elizabeth Calco y colegas, Kirsten Young, etcétera. Pero ahí tuvimos, pues, digamos que una de las mejores representaciones de llamados de colocalización de especies en México. Pero aún así, todavía nos quedábamos muy cortos. Entonces, fue ustedes seguramente también estarán en esta situación que los deseos de hacer bibliotecas pues son muy altos, pero la realización, el poder ejecutar un proyecto así, realmente demora mucho. Este ya fue en el 2014, pero la primera reunión que tuvimos para gestar esta idea de hacer un proyecto es en el 2012, en las reuniones de la Asociación Mexicana de Mastozoología, la AMAC, y esta fue en 2 años después en Puebla, en donde pues nos reunimos para ya ponerle un poquito más de celeridad a nuestra propuesta. Tuvimos un enorme, una enorme suerte que en el momento en que le planteamos este proyecto a un organismo mexicano, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO estaba haciendo la propuesta de un estudio precisamente de investigación sonora en México, ¿no? Entonces, ahorita la CONABIO tiene repartidos por todo México muchos detectores de los audiomod que les mostré, grabando murciélagos, grabando aves, grabando insectos y teniendo representación tanto en ambientes conservados como en perturbados, otros más cercanos a ciudades, etcétera. Entonces, están básicamente grabando todo México y el tener una biblioteca de murciélagos de sonidos para ellos, pues era sumamente atractivo. Y es por eso que nos apoyaron económicamente para este proyecto. ¿Cuáles eran los objetivos de esta biblioteca? Pues primeramente tener un proyecto que ustedes aquí en Colombia ya lo tienen, pues obviamente crear esta primera biblioteca,
crear una plataforma en línea, de la que ya les platicaré, y sobre todo generar esta línea base para posteriores trabajos, para posteriores monitoreos a nivel país, a nivel regional, etcétera. Y de paso, pues tener la oportunidad de hacer comparaciones que todavía faltan, ¿no? La comparación entre los diferentes métodos de liberación, la variación geográfica, la variación entre sexos, entre edades, etcétera. Esto fue, digamos que el esquema que utilizamos para dividirnos el país en diferentes regiones, así lo llamamos, y bueno, en blanco están algunos estados que por cuestiones de seguridad o en la Ciudad de México realmente ya no es tan insegura, no, pasan cosas como en todas las ciudades, pero ahí más bien fue por el temblor que no se pudo ir, porque justo cuando íbamos a ir a grabar en el 2017 fue el temblor muy fuerte, entonces no se pudo, pero los otros estados sí, por cuestiones de seguridad. Esta fue la primera reunión en donde ya teníamos el financiamiento. Sí tengo que decir que la Conavio fue fundamental y además nos acompañó en todo el ejercicio de esta construcción de la biblioteca. Y esto fue para nosotros sumamente importante porque la Conavio tiene gente muy capacitada para, en este caso, para desarrollar una plataforma en donde vaciamos, digamos que la información, y eso fue sumamente útil para poder tener la organización, digamos que de toda la información que se generó en el proyecto. Entonces, ahí decidimos ponerle Sonosot, después de mucha votación y de diferentes nombres, etcétera, y posteriormente, un par de meses después, nos fuimos a La Mancha, una reserva en el estado de Veracruz, donde vivo, y donde nos juntamos, ya teníamos, lo tengo que confesar, eso ya teníamos un poco la tarea adelantada por todos estos años de gestión, de cómo queríamos más o menos hacer el protocolo, pero ahí lo terminamos de afinar, ¿no? Entonces, de ahí deriva esta propuesta de hacer un muestreo lo más completo que se pudiera, ¿no? Entonces, tener un código único de identificación de los ejemplares que siguiera, vamos a decir, a este murciélago a lo largo de todas sus muestras, ¿no? Nos comprometimos desde el principio a tener muestras de tejido, no solo de aquellos individuos que pudiéramos tener la duda en la identificación, pero pues para tener un banco también de tejidos. Ya estás capturando un individuo que a veces cuesta mucho trabajo encontrar, estamos yendo a lugares muy remotos, pues vale la pena obtener la mayor cantidad de información. Este compromiso estaba con Conavio de tener un registro fotográfico de cada uno de los individuos, entonces se entregó cada una de las fotos, y asociadas a las grabaciones que utilizamos un detector Avisoft, que afortunadamente también Avisoft, cuando le platicamos del proyecto, bajó un poco sus costos y nos permitió adquirir 8 detectores, los cuales son, como les dije, muy costosos, con su computadora. Esta computadora sigue siendo la de Sonosot, la sigo usando para hacer grabaciones, y asociar estas grabaciones del tipo de liberación o lo que fuera con una nota de voz. Y algunos, esto era el plan, pero pues no todos pudieron hacer un monitoreo, porque un monitoreo libre también es muy importante. Como les digo, hay muchas veces que vamos a poner diferentes dispositivos para atrapar algunos murciélagos, pero no nos van a caer todos. Entonces, estos monitoreos libres en cada una de las localidades nos podría dar una idea de cómo estaba realmente la riqueza de especies y no atrapamos a quién no atrapamos, ¿no? Teníamos datos ambientales, los cuales, pues ahorita, por ejemplo, tengo una estudiante que está realmente trabajando con el monitoreo en la península de Yucatán y relacionando los llamados de colocalización con las variables ambientales. Y bueno, también nos organizamos muy bien para las hojas de campo, etc. ¿Cómo obtuvimos básicamente? Pues de preferencia con 2 técnicas, con zip lining, esto particularmente lo hicieron más en el norte de México, y también liberación de mano, ¿no? También hubo en cuarto, afuera de un refugio, o sea, muchas otras maneras de grabarlos, pero todo quedaba muy claramente especificado en las hojas de campo, cómo estaban las condiciones de hábitat, donde se grababan, etcétera. Estos son, pues, algunas, el wind punch que le tomábamos a las alas, la fotografía de las alas que mi colega Sandra Ospina les platicó en la charla anterior, de qué utilidad puede tener eso, ¿no? Y ahora estamos relacionando el morfoespacio donde estas especies se encuentran en todo México y obviamente relacionar eso
con su llamado de colocalización. Entonces, el tomar datos extra, pues obviamente abre muchas posibilidades. Entonces, derivado de esto, decidimos tener diferentes técnicas preferentes de grabación para ciertas especies, y ahí se presenta. Y esta fue la plataforma que nos ayudó muchísimo y que desarrollaron compañeros de Conavio, en donde teníamos acomodada la información de una manera muy fácil para nosotros y de darnos cuenta si estaba incompleta, porque inmediatamente que tú la querías guardar, si tenía algún o le faltaba la foto, o le faltaba el sonido, o le faltaba la hoja de campo, te salía una advertencia, etcétera. Entonces era muy fácil para nosotros darnos cuenta si estaba o no completa la información para ser entregada a la Conavio. Estos fueron algunos de los sitios, particularmente donde yo tuve la gran fortuna de atrapar murciélagos, y obviamente pues si buscábamos insectívoros te tienes que meter al agua donde haya agua, ¿no? Ahí está Pedro, que es muy alto, entonces Pedro se volvió el conejillo de Indias de este sitio porque había cocodrilos, pero no se acercaban mucho, ¿no? Nosotros le hacíamos, salte, salte, ahí viene, ¿no? Pero no pasó nada, está completo, está vivo y completo. Y pues en México pues tenemos un montón de sitios donde hay murciélagos bien interesantes. Esta es una salida de una ruina en Calakmul, Campeche, en donde viven murciélagos carnívoros, vive el Protopterus auritus ahí, ¿no? Entonces ahí también queríamos grabar obviamente carnívoros y buscamos al vampirum, pero no nos cayó. Betty, una ex estudiante y ahora colega, también atrapando ahí en Veracruz, en refugios urbanos, en rurales. Ahí estoy yo en el remate Campeche, en un sitio precioso donde hemos estudiado con Sandra varios noctilio, y esta es la isla donde viven los murciélagos pescadores. Y los murciélagos pescadores ahí no tienen depredadores, bueno, tienen búhos y pues especies, sí, algunas aves que son sus depredadores, pero duermen perfectamente ocultos debajo de estas rocas en esta isla. Ahí tienen sus crías, ahorita es la temporada de reproducción. Entonces es relativamente fácil el poder atraparlos poniendo unas redes justo en estas laderas en donde salen cada tarde a volar. Pues se atrapan relativamente fácil, ¿no? Ahí hay una foto de un murciélago comiéndose un pez. Este es el resultado de todo ese arduo trabajo, ¿no? Una publicación que salió hace un par de años, ya en pandemia, o casi a punto, bueno, salió el marzo del 20, ya la pandemia casi, el documento, y donde compendiamos básicamente todo lo que hicimos como esfuerzo nacional, ¿no? Ahí está este mapa que tiene las localidades de muestreo, mientras más grande el círculo, pues hubo algunas veces o más especies o más individuos. Ahí tenemos este mapa que muestra la distribución de 3 especies y cómo fue la cobertura de estas especies en términos de haber obtenido llamados de colocalización. Entonces, creemos que para muchas especies, obviamente, fue muy exitoso, pues estas especies son fáciles, vamos a decir, de atrapar, entonces sí se pudieron representar muy bien. La familia Vespertilionidae, fue de las que más atrapamos, y esto es porque hay algunas especies dentro de esta familia que son sumamente abundantes, ¿no? Myotis bellifer, pues era muy atrapado, Eptesicus fuscus, también es de las que más representación tiene, porque tiene varios refugios en el norte de México y se atraparon. Teníamos una idea al principio de tratar de no grabar muchos individuos de la misma especie para privilegiar precisamente tener más diversidad. Pero la realidad es que había sitios en los que, por ejemplo, en el norte de México, que son muy fríos, que de repente te caen poquitos. Entonces, bueno, grabemos todo lo que podamos grabar, que nuestro esfuerzo nos lo permita. Entonces, pues por eso muchas de estas especies que tienen altas abundancias, pues tienen una muy buena representación en términos del número de vocalizaciones que se grabaron. En total, pues se grabaron 2.300 grabaciones de 67 especies, pero también grabamos, habrán dicho, bueno, Verónica y yo y otros colegas habíamos agarrado 69, aquí un poquito menos, sí, pero tuvimos ahora sí el registro de muchas otras que no se tenían previamente, ¿no? Fueron 183 sitios de colecta en 27 estados, eso, pues esa cobertura ningún proyecto obviamente la había tenido en México.
Y pues tenemos toda esta otra información, ¿no? El tejido ya lo estamos empezando a utilizar varios de nosotros. El tejido está albergado en el Instituto Politécnico Nacional con sede en Durango y la curadora es la doctora Celia López. Y estos tejidos también están abiertos, obviamente, al público si se solicitan. Entonces, bien lo comento porque, pues, mientras más se use esta información, porque los tejidos, pues, están bien en un repco, bien conservados, pero sabemos que pues van a ir pasando los años y van a perdiendo, digamos que la posibilidad de tener buenos análisis. Entonces, mientras más se usen, mejor. Y tenemos esta base increíble. Han habido cambios, lo tengo que decir, y pues uno de los cambios que nuestros países sufren muchas veces son diferentes políticas conforme gobiernos diferentes llegan. Y este proyecto pues fue apoyado en otros años con otro gobierno y el gobierno actual ha modificado de alguna manera pues negativamente en algunas ocasiones a diversas instituciones y la CONAVIO ha sido una que se ha visto afectada. Y pues le cambiaron el estatus legal y eso limita mucho el financiamiento que puede obtener y esto ha afectado, por ejemplo, la plataforma que teníamos propuesta para compartir los datos. Sin embargo, hemos estado todavía presionando. Ellos tienen este proyecto muy grande de monitoreo que se llama CIPECAM y el CIPECAM ha sido pues ahorita su prioridad y casi toda la gente del departamento que nos ayudaba a crear la plataforma pues está abocada a ese proyecto. Sin embargo, hemos seguido hablando con ellos para que hagan un sitio, aunque sea muy sencillo, para que la gente pueda tener idea de qué es lo que tenemos grabado y solicitar ya sea de forma directa o descargarlo, que ese sería lo ideal, los audios, pero al día de hoy, ustedes como seguramente saben, no está la posibilidad. Sin embargo, sí lo tengo que decir, nosotros teníamos una restricción para el uso de esos datos y esa restricción ya no está, o sea, ya está libre. Entonces, si ustedes desean alguno de estos llamados, directamente pueden escribir a la gente de inventarios de Conavio y ellos pueden canalizar obviamente la respuesta, porque la información es pública. Este organismo es público, fue financiado con el dinero de los mexicanos, entonces se tiene que hacer abierto al público. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues tuvimos muchas actividades, publicaciones o presentaciones en diferentes foros. Ahí, pues finalmente vamos a salir con este libro. Está ya terminado, solo está en un código, es el ISBN, está en trámite, pero debe salir en 5 o 6 días ya ese código. Entonces, esta es la guía que elaboró la Conavio. La Conavio fue la que hizo la edición, en donde pues ahí hay un ejemplo nada más, donde está la descripción de la especie, me corro para que la vean, aquí hay un Rhynchonicteris, y bueno, está la pequeña descripción, tanto en español como en inglés, sus medidas, y un ejemplo de la vocalización. Y en la parte de atrás viene, bueno, cuántas vocalizaciones se utilizaron para sacar estos promedios de las medidas y de dónde es específicamente esta vocalización, porque decidimos incluir este dato, creemos que era importante, ¿no? Ahí parece que estoy sufriendo, pero no estoy sufriendo. Este es el proyecto, el video que hicimos del proyecto Sonosots, que si no lo han visto dura como 10 minutos, está en el portal, en la página de YouTube de la Asociación Mexicana de Mastozoología, pero se llama así, el proyecto Sonosots. Y básicamente hace una relatoría de cómo fue este proceso del proyecto, ¿no? Y pues la verdad quedó bonito. ¿Qué sigue? Pues obviamente sigue la grabación de aquellas especies que no pudimos atrapar o aquellas grabaciones de especies que solo tenemos un individuo, los Eumopps, ¿no? O sea, sumamente difíciles, no solo de atrapar, sino de grabar, porque como vuelan muy alto, necesitan planear, vuelan en ambientes muy abiertos, la liberación de mano prácticamente no sirve. Tendríamos que subirnos a un edificio de 5 pisos o algo así, liberarlo ahí y que se vaya, y luego estás en campo, en un lugar muy plano. En Yucatán no tenemos una cerrita de 200 metros, ¿a dónde los trepo, no? Entonces ha sido muy difícil tener grabaciones de calidad de muchas especies muy esquivas y que vocalizan de una manera muy particular.
Obviamente seguimos grabando muchos de nosotros en diferentes localidades para incrementar el acervo, más individuos de ciertas especies, ¿no? Hay que no las grabamos y hay que grabamos una, entonces necesitamos eso. Comparar, como les dije, las diferentes técnicas, esto ya lo estoy trabajando con Sandra Ospina, para tenerlo de una manera más fina, cómo cambia el llamado de colocalización, por ejemplo, cuando se libera de la mano, que vemos evidentemente que esa técnica pues modifica particularmente en los primeros pulsos las llamadas típicas de colocalización. Entonces estamos analizando esto con diferentes especies de diferentes familias para ver en cuál se afecta menos, ¿no? La clasificación automatizada, esto lo hacía Conavio y estaba muy adelantado, pero bueno, ha quedado un poco por ahí. Pero eso se sigue trabajando con Kate Jones y toda esta compilación, y también pues les comento, porque si ustedes también quieren tener sus llamados en esta compilación, en este compilado de vocalizaciones que están utilizando en Reino Unido, están creando pues clasificadores automatizados mucho más certeros, ¿no? Sabemos que ya existen, tienen los aparatos que utilizamos para grabar, como el de Wildlife Acoustics o diferentes softwares, que si tú le metes la llamada te sugiere la especie, pero necesitamos más grabaciones para hacerlo más certero. Y en Reino Unido están trabajando con Kate Jones en esto y nosotros, como son nosotros, estamos participando también. La variación geográfica que ya hemos hablado, relacionar los llamados con variables ambientales es otro pendiente y sobre todo tener datos sobre diferencia entre sexos. Ya para ir terminando, las Islas Marías, también pues agradecer al doctor Jorge Ortega Reyes, quien nos invitó a colaborar a varios colegas, incluyendo a la doctora Ospina y a mí, a asistir a esta salida. Esto fue la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, estábamos por ahí, muy interesante, es un sitio en términos de murciélagos explorado previamente, pero hace muchísimos años. Y estamos convencidos que todas las especies que están ahí son especies nuevas, por el tiempo de aislamiento que tienen estas islas. Pacífico. Están en frente, digamos que del estado de Nayarit, pero entre 130, 140 kilómetros de tierra firme. Entonces hay aparentemente 9 especies, atrapamos 8, pero hay 2 que tenemos sinceramente incluso la duda que sean otras 2 especies, o sea, probablemente son 11 especies. Entonces, estamos ya analizando las grabaciones, todo lo que les medimos, las fotografías de la oreja, fuerza de mordida en algunas especies que lo permitían, y obviamente los llamados de colocalización. Hay un tesista, Martín, que está, el de camisa amarilla, está trabajando precisamente en hacer la biblioteca de llamados de las especies de las Islas Marías, y estamos obviamente muy ávidos de hacer la comparación de estos llamados de colocalización con las especies similares en tierra firme, cómo cambian. Obviamente el trabajo molecular es a cargo de Jorge, y ahí se va a hacer y pronto sabremos si son especies diferentes, que creemos que sí. Este es simplemente un ejemplo de una de las especies que está en la Isla Marías, que es Bauerus dubiaquercus, que ahí fue el registro de esta especie original en las Islas Marías en el, ya olvidé el año, un poquito antes del 57, ya no me acuerdo en qué año fue, y vemos que su congénere, bueno, su misma especie en tierra firme, pues tiene las orejas un poquito más pequeñas, ¿no? Y en términos generales también lo vimos con glosófaga en las islas, el glosófaga soricina, que ahora se llama mútica, es mucho más grande que el de tierra firme. Entonces, hay unos caracteres morfológicos que ya te están dando ahí el tip de que son especies diferentes. Entonces, Mercedes está haciendo el estudio de Bauerus a lo largo de toda su distribución, utilizando morfometría geométrica, utilizando acústica y utilizando biología molecular, precisamente para determinar si esta especie es 1, 2 o 3, ¿no? Potencialmente 2, pero ya lo sabremos al final de este año. Y ya para terminar, en la pandemia, pues hay oportunidades, y esta oportunidad llegó a mí en casa de mi tía cuando me quedaba, y empecé a observar unos glosófagas alimentándose de un plátano, ¿no? Entonces, típico de biólogo, pues lo voy a empezar a grabar, a fotografiar, a contar cuántas veces llega el plátano, cuántas flores produce, cómo es el néctar, todas esas cosas que aún en pandemia dentro de una casa
empiezan a surgir ideas. Y una de las cosas que tuve la fortuna es de grabar varias noches a estos murciélagos con una cámara toda la noche y también parear o poner un detector ultrasónico en algunas de las noches. Y observé unas conductas agresivas, ¿no? Entre individuos que llegaba uno a tomar el néctar y luego llegaba otro y lo empujaba y además le hacía así. Y recientemente hubo una plática fomentada por Wildlife Acoustics, en donde colegas que trabajan sonidos sociales nos hablaban de la urgencia de también publicar no solo sonidos de referencia típicos en fase de búsqueda, sino los sonidos sociales. Entender un poquito más estas vocalizaciones que son muchas veces audibles, ¿no? Entonces pueden incluso grabar con otros dispositivos, pero tratar de conocer mucho más de su repertorio social. Entonces, este es un trabajo que en los próximos días va a realizar Natalia, una estudiante que tenemos compartida, Sandra Ospina y una servidora, y va precisamente a revisar estas grabaciones de la conducta con la acústica social para determinar pues un llamado de agresividad o de territorialidad, como lo interpreto, que es lo que observamos. Entonces, hay todo un panorama, porque también en lo social es importante tener una biblioteca y también contribuir con estos llamados para conocer mucho más de la conducta, etc. Bueno, estos son mucha gente que colaboró en Sonosots, me quedo muy corta, debería haber 500 fotos porque pues obviamente fueron muchísimas gentes las que contribuyen a este esfuerzo nacional, aquí solo algunos, pues algunas salidas en las que yo he estado y mucha gente que nos ha apoyado. Y pues no queda más que agradecer al Instituto Humboldt por esta invitación a dar esta charla, abrir la colaboración, agradecer a CONAVI, obviamente quien fue financiador de este proyecto, y este proyecto fue otorgado a la Asociación Mexicana de Mastozoología, el primer proyecto que la asociación tenía, y la verdad funcionó muy bien, porque no hay tantas restricciones como en las universidades, donde el presupuesto, los tiempos, el manejo del dinero a veces se alenta todo. Entonces, la Asociación Mexicana de Mastozoología, como organismo que recibió y distribuyó el dinero, fue excelente. Y bueno, aprovecho para comentar que este año pues, hay muchos eventos importantes. Está el Congreso Internacional de Murciélagos en agosto. En septiembre los invitamos, yo también soy parte del comité organizador local. En la ciudad de Mérida, Yucatán, es el Congreso Latinoamericano de Murciélagos. Y tenemos el Congreso Nacional de Mastozoología en octubre, del 17 al 21, en la ciudad de Chihuahua, la primera vez que la MAC nos vamos al norte. Entonces, pues yo como parte de la MAC, soy parte de la mesa directiva, futura presidente de la MAC, en octubre les invitamos a todos estos eventos que estoy segura que les va a gustar. Y el próximo norteamericano más cercano va a ser en México en el 24, que lo organizamos Jorge y yo, entonces también de una vez vayan ahorrando porque son caros, pero la Ciudad de México puede ser muy barata para el hospedaje, alimento, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes. Le agradecemos mucho a la doctora Cristina Maxwine y procedemos a abrir espacio para algunas preguntas que tengan las personas aquí presentes. ¿Quién tiene alguna pregunta para empezar? Acá tenemos la primera pregunta. Bueno, yo entiendo que el proyecto Sonosots, como lo cuentas, fue financiado en general por CONAVI, ¿verdad? O sea, fue una iniciativa gubernamental del Gobierno de México. Pero digamos, como que desde tu perspectiva de haber realizado ese proyecto tan grande, tantas localidades de muestreo, ¿cuáles crees que son como las principales dificultades o sugerencias que puedas hacer, por ejemplo, en un panorama como el nuestro, en el que también estamos como intentando hacer lo mismo, solo que la inversión gubernamental no es tan fuerte, ¿no? Gracias. Bueno, una de las primeras limitantes que puede tener una biblioteca nacional es el almacenar esta información. El almacenar esta información. Porque sí, el espacio que se requiere para tantas grabaciones
puede ser muy limitante. Ahí Conavio tenía servidores donde se almacenó la información y esto, pues bueno, ayuda. Otra de las, digamos que limitantes, pues, o sea, se logró, pero sí costó mucho y hay que trabajar en ello, es la colaboración entre colegas, porque pues cada quien tiene su ritmo de trabajo, su personalidad y muchas veces es difícil, ¿no? Entonces, nosotros teníamos dos, Verónica y yo éramos las directoras, digamos que técnicas, entonces estábamos muy vigilantes de qué región le hacía falta más trabajo para cumplir el objetivo, el compromiso con la Conavio, y entonces pues presionar a los colegas de esas regiones de una manera muy insistente, muchas veces para que todo saliera. Al final, lo tengo que decir, la Conavio está súper contenta con este proyecto, creo que salió bien, digamos. Algunos pues nos peleamos, pero esas cosas pasan, ¿no? Pero en términos generales, digo, la relación con los colegas sigue muy bien, pero en algún momento pues surgieron roces, eso es normal. Entonces, la parte de almacenaje de la información, la parte de la coordinación para que todo salga es un reto. Pero si logran sortear ese reto, la recompensa es enorme, ¿no? Entonces, el tener... vuelvo a insistir, ya lo dije, que otro reto ya desde el punto de vista biológico es el registro acústico de muchas especies que son muy esquivas y que además, si las atrapas, son muy difíciles de obtener llamados de calidad. Eso es un reto. Los molósidos es un grupo súper complicado y que aunque los atrapamos, por ejemplo, a Molossus rufus, a Molossus sinaloe, o bueno, ahora alvarezi se llama en la península de Yucatán, o sinaloe en Sinaloa, las grabaciones que emitían eran típicas FM, seguramente ustedes las conocen, que son de cuando están en obstáculos, ¿no? Entonces, ahí obtener grabaciones buenas, libres, es un reto, y sigue siendo ese reto. Entonces, tenemos que buscar más refugios para tratar de tener la certeza de si duermen en algún lugar, aunque sea alto, cuando salgan esos pocos individuos, estoy hablando de Eumos, por ejemplo, pues tener grabaciones. Eumop sondergoodii se graba libre casi por todo México y tienes casi la certeza que es Eumop sondergoodii. Entonces esa es la gran ventaja de algunas, pero hay varias que se solapan en sus llamados, muchos molosos, muchos Eumops, entonces esos siguen siendo un reto mayúsculo, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, María Cristina, muchísimas gracias. Pues de acuerdo contigo, a mí me parece que también el potencial que existe en acústica es muy grande y todavía nos falta un montón como para llegar a por lo menos tener un poquito de esa visión, porque, por ejemplo, lo que hablabas de los llamados sociales, siempre siento que es como algo que se descarta y no se registra y puede tener un potencial muy grande a futuro. Yo te quería preguntar específicamente sobre las audio. O sea, digamos, desde mi punto de vista, para grabar grabaciones de referencia, sí preferiría otro equipo, pero digamos en proyectos muy grandes donde uno tenga muchos, o uno quiera tener muchas localidades, abarcar espacio temporalmente algo grande, ¿tú crees que, pues, digamos, en la parte de grabación de murciélagos, hasta qué punto podríamos llegar con eso realmente? O sea, desde tener esa tecnología, empezando también porque, pues, creo que la tasa de muestreo tampoco da para grabar especies que emitan a frecuencias muy altas, pero entonces desde el punto de vista de pronto hacer cosas de uso de hábitat o ese tipo de cosas, ¿crees que se podría potencializar? Sí, o sea, claro, como ya lo había dicho, para la biblioteca de referencia siempre es recomendable un micrófono un poquito de mayor calidad. AudioMod ayuda muchísimo, pero no tiene tanta calidad, eso hay que decirlo, ¿no? Pero ayuda muchísimo a la posibilidad de tener en muchas localidades un set de detectores que están grabando. Sí puedes grabar a la tasa de muestreo, si tiene la posibilidad de grabar murciélagos, definitivamente, y esto puede perfectamente ayudar a uso de hábitat, no sé, abundancia específica de alguna especie que conozcas, como lo que estoy platicando, ¿no? En Estados Unidos se sabe que ciertas especies que son más sensibles al White Nose Syndrome están bajando sus poblaciones. Entonces, si tienes
esta especie muy bien caracterizada, un audiomod en diferentes puntos de algún condado, de algún paisaje, te puede ayudar a perfectamente tener una idea cómo está perdiéndose quizás la abundancia de pulsos de esta especie. Entonces, puede haber obviamente algunas tareas para las cuales detectores de más sencillos, hay varios que, o sea, Wildlife Acoustics ya sacó también una versión un poquito no tan económica como el AudioMod, pero también más pequeña, que puede colocarse en diferentes sitios y que se puede programar con el celular incluso, pero AudioMod definitivamente se ha vuelto convertido en una herramienta súper útil para este tipo de estudios más generales del paisaje acústico o de especies en específico, dependiendo si lo que quieres es audible, le pones solo grábamelo audible y le puedes programar las horas, etc. Entonces, son herramientas súper útiles que funcionan, pero en la construcción de una biblioteca siempre voy a recomendar pues un micrófono de alta calidad o de menos, que tenga menos ruido, ¿no? Para poder depurar esos llamados. Conforme tengamos más bibliotecas, más conocimiento de las características acústicas de las diferentes especies en todas las localidades, creo que va a haber más potencial. Particularmente yo creo que no vamos a poder llegar a tener un detector automatizado, tiene que ser algo regional, porque cuando le metemos al algoritmo una especie del norte de México y estamos en el centro o en el sur, donde sabemos además que esa especie no está, muchas veces te la identifica, ¿no? Te la mal identifica. Entonces, las bibliotecas, vamos a decir, regionales, el software, por ejemplo, que trae el detector últimamente, pues ya te permite incluso poner detector en Colombia y de todas estas especies, quienes creo que pueden estar en mi región, por ejemplo, con el Wildlife Acoustics, y entonces, pues hay más probabilidades de que te identifique de forma automatizada alguna especie que sí sea, ¿no? A nosotros siempre nos ponen que Diclidurus algo se está por todos lados, nos usan Tunja, ¿no? Entonces, y eso generalmente es un Neumox, ¿no? Algún Neumox que tenga esas frecuencias. Dependerá del EUMOPS donde estemos, ¿no? Aquí, pues hay Daveney, creo, era ¿eh? Bueno, no me acuerdo cuál era el que nos... Laucinus, pero no me acuerdo cuál era el que nos sugería, por ejemplo, en Tunja, ¿no? Pero nos puso que era Diclidurus. Y ya sabes, pues no decía Diclidurus, ¿no? Entonces, conforme tengamos, obviamente, más llamados de referencia, va a ser mucho más exacto el tener estas bibliotecas regionales que te ayuden a hacer monitoreos, ¿no? Y también creo que ahí va de la mano también hacer toda la parte del etiquetado manual al principio, que yo creo que es muy importante antes de empezar con todo este automatizado, empezar a hacer etiquetados manuales y regional, porque sí, o sea, se puede estar cambiando. Sí. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho para invitarte también. Acá vamos a hacer un congreso a final de año sobre bioacústica. Entonces, sí, para que que sobrelapa con el de la y voy a asumir la presidencia de la asociación, entonces no puedo faltármelo. Sí, pero muchas gracias por la invitación. Bueno, no, agradecerle muchísimo a Mercedes, María Cristina, y a todos ustedes pues, por ver estas charlas. Los esperamos en un mes. Recuerden que este espacio de Ciencia Humboldt es un espacio abierto para toda la comunidad y la comunidad en general, donde ponemos a disposición charlas científicas de la mayor calidad al alcance de todos. Así que muchísimas gracias. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias a los asistentes.